Bienvenidos queridos estudiantes a esta cápsula técnica que es una introducción a la patología de salud mental, la esquizofrenia, en la cual veremos la etiología de la enfermedad. La esquizofrenia es un trastorno de salud mental complejo que afecta la capacidad de pensar, sentir y comportarse. Las personas con diagnóstico de esquizofrenia pueden experimentar estados psicóticos. Hoy revisaremos la etiopatogenia de la esquizofrenia. Si bien aún no hay certeza sobre sus causas, está claro que su aparición no se debe a un solo factor, sino que a múltiples factores biológicos y ambientales que se conjugan facilitando su desarrollo y aparición de síntomas. Conversaremos sobre las teorías que la sustentan. La primera teoría es la teoría genética. Se han propuesto teorías que respaldan la predisposición genética de la esquizofrenia. Los estudios en gemelos han generado teorías monogénicas y poligénicas en su desarrollo, de las cuales la poligénica es la más acorde con su etiología. En familias con una persona con diagnóstico de esquizofrenia existe mayor probabilidad de que se presente un nuevo enfermo. Existe riesgo de heredar la patología de un 10% en las personas con un familiar directo y de un 40% si afecta a ambos progenitores. Sin embargo, el 60% de las personas con este diagnóstico no posee parientes con la enfermedad. La presentación del trastorno varía de muy grave a menos grave, siendo las personas con antecedentes de trastornos muy graves las que presentan un mayor número de familiares enfermos que las menos graves. Por lo tanto, el número de genes afectados va a determinar el riesgo y el cuadro sintomático de la persona enferma. La incidencia de esquizofrenia en familias de personas con esquizofrenia es: hermanos de esquizofrénicos, un 8%; hijos de una persona con diagnóstico de esquizofrenia, 12%; hijos de dos personas con diagnóstico de esquizofrenia, 40%; gemelos disigóticos, 12%; y gemelos monocigóticos, 47%. Perdón. Respecto a los estudios de ligamentos, se han identificado genes que pueden estar involucrados en el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Los estudios de asociación del genoma completo han confirmado estos hallazgos y han identificado más genes que pueden contribuir al riesgo de la patología. No existe claridad aún acerca de cuáles son los genes específicos involucrados en la etiología de la enfermedad. Si bien hay abundante investigación al respecto y varios genes candidatos en estudio, como los cromosomas 13 y 8, hoy se avanza en marcadores de ADN. Las madres de las personas con esquizofrenia tienen mayor incidencia del gen tipo H6A-B44. Lo que sí está claro es que la enfermedad puede ser transmitida por dos padres sanos con antecedentes en una de las familias de origen. Los estudios con gemelos demuestran que existe mayor concordancia entre gemelos monocigóticos que disigóticos. También muestran una alta vulnerabilidad genética que alcanza el 40 a 50% en gemelos monocigóticos y el 10 al 15% entre gemelos disigotos. Sin desmedro de ello, hay estudios que demuestran que la esquizofrenia puede presentarse aunque no haya casos conocidos en la familia, lo que apoya las otras teorías que analizaremos. Por ejemplo, hay estudios de adopción que han demostrado que los niños adoptados con un padre biológico con esquizofrenia tienen un riesgo mayor de desarrollar el trastorno. Esto es lo que ha dado pie a otras teorías. Analizaremos ahora las teorías biológicas. Las teorías biológicas de la esquizofrenia proponen que esta enfermedad tiene bases genéticas, neuroquímicas y estructurales, siendo una combinación de estos factores lo que desarrollaría la patología. Se investiga la influencia de la herencia genética, las alteraciones en neurotransmisores como la dopamina y el glutamato, y las diferencias en el tamaño y la estructura del cerebro, particularmente en la corteza prefrontal y los lóbulos temporales. Las teorías estructurales postulan que estudios han observado alteraciones en la estructura y el tamaño del cerebro de las personas con diagnóstico de esquizofrenia. Estos hallazgos incluyen una reducción del volumen de la sustancia gris, especialmente en la corteza prefrontal y los lóbulos temporales, y un aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales. Ahora nos vamos a centrar en las teorías neuroquímicas.
La primera teoría neuroquímica es la hipótesis dopaminérgica. Esta hipótesis es la más aceptada actualmente para explicar la esquizofrenia. Sostiene que los síntomas de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o a una elevada sensibilidad a este neurotransmisor. Se formuló tras el descubrimiento de que los antipsicóticos efectivos eran antagonistas de los receptores dopaminérgicos y tras la observación de que los agentes liberadores de dopamina podían producir síntomas psicóticos, lo que contribuye a los síntomas positivos y negativos de la enfermedad. Se plantea que la patología dopaminérgica puede ser el resultado de un número o sensibilidad anómala de los receptores o a una liberación anómala de dopamina. Es decir, se propone que se asocia a una desregulación en la transmisión dopaminérgica por exceso o defecto. Las principales vías dopaminérgicas cerebrales que nos interesa señalar son la vía mesolímbica. Cantidad excesiva del neurotransmisor dopamina provoca que los impulsos nerviosos bombardeen la vía mesolímbica, que es la parte del cerebro que participa en la estimulación y motivación, alterándose la comunicación cerebral. La hiperactividad dopaminérgica de esta vía, por hiperfunción dopaminérgica subcortical, provoca la hiperestimulación de los receptores D2, explicando la producción de los síntomas positivos en la psicosis, apareciendo alucinaciones y delirios. Los neurolépticos lo que hacen es bloquear esta liberación excesiva. La otra vía importante para nosotros es la vía mesocortical. Se ha relacionado con funciones de regulación de emociones, afectividad y regulación de funciones cognitivas, por lo que un déficit dopaminérgico en esta vía, por una hipofunción en el córtex prefrontal, resulta en la hipoestimulación de los receptores D1, explicando los síntomas negativos, afectivos y cognitivos observados en la esquizofrenia. La siguiente hipótesis es la hipótesis serotoninérgica. En los últimos años se ha sugerido que la serotonina tendría un papel trófico en el neurodesarrollo, aumentando el tono serotoninérgico central en las personas con esquizofrenia. Diversos autores han sugerido que la sintomatología negativa reflejaría en parte una hipofunción dopaminérgica en la corteza prefrontal mediada por los receptores 5-HT2A de serotonina que provocan un efecto inhibidor a ese nivel. Es por ello que los fármacos inhibidores de la función serotoninérgica desinhibirían la transmisión dopaminérgica en el córtex prefrontal, mejorando la clínica negativa. La siguiente hipótesis es la glutamatérgica. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, capaz de actuar sobre cualquier neurona cerebral y desempeña un papel crucial en la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria. Esta hipótesis encuentra su fundamento en la neurotoxicidad inducida por este neurotransmisor y su interacción con la dopamina, disfunciones en la neurotransmisión glutamatérgica, en particular las que afectan a los receptores N-metil-D-aspartato, más conocido como NMDA, se han relacionado con la esquizofrenia. Si estos receptores son hipoactivos en las proyecciones corticoencefálicas, se produce una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica con aparición de sintomatología positiva. Por otro lado, la hipofunción de estos receptores en las proyecciones córtico-troncoencefálicas conllevaría una hipoactividad en la vía mesocortical dopaminérgica, explicando de esta manera la aparición de síntomas negativos, afectivos y cognitivos en la esquizofrenia. Investigaciones recientes sugieren que los fármacos dirigidos a las vías glutamatérgicas, como los agonistas del sitio de la glicina, podrían ofrecer nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de la esquizofrenia. Vamos ahora a la hipótesis del ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, responsable de regular la excitabilidad neuronal. Se cree que desempeña un papel fundamental en el control de la hiperactividad de las células nerviosas asociadas al desarrollo de ansiedad, estrés y miedo. Por lo tanto,
ralentiza o calma el cerebro, bloqueando señales específicas del sistema nervioso central porque disminuye la capacidad de una célula nerviosa para recibir, crear o enviar mensajes químicos a otras células nerviosas. La desregulación de la neurotransmisión GABAérgica, incluyendo déficits en la síntesis de GABA o la función del receptor, lo han vinculado con la aparición de esquizofrenia. Las interneuronas GABAérgicas desempeñan un papel fundamental en la sincronización de la actividad neuronal y el mantenimiento de la dinámica de la red cortical. La disfunción de la señalización GABAérgica puede contribuir al pensamiento desorganizado y a las anomalías del procesamiento sensorial observadas en pacientes con esquizofrenia. La otra hipótesis es la hipótesis o teoría del neurodesarrollo. La hipótesis del neurodesarrollo postula que al menos una parte de las personas con diagnóstico de esquizofrenia tendrían un trastorno como resultado de una alteración producida durante el periodo del neurodesarrollo y cuyo origen sería genético, ambiental o una combinación de ambos. Existen indicios de una migración neuronal anómala durante el segundo trimestre del desarrollo fetal que puede favorecer el desarrollo de esquizofrenia. Los eventos del desarrollo también incluyen diferenciación y migración de precursores neuronales, proliferación de dendritas y axones, muerte celular programada o apoptosis y poda sináptica. Dichas lesiones tempranas interactuarían con el proceso de maduración normal del cerebro, sobre todo en áreas corticales relacionadas con la respuesta o situaciones de estrés en el adulto, lo cual daría lugar a la aparición de los síntomas tras un pequeño periodo silente en la adolescencia tardía y en los adultos jóvenes. Las alteraciones en el neurodesarrollo llevarían a un control cortical deficiente de la actividad dopaminérgica subcortical y el estrés sensibilizaría este sistema, que si bien ya está funcionando mal desde el primer día, en algún momento produce lo que nosotros conocemos como episodios psicóticos. El daño neuronal también podría estar mediado por procesos de excitotoxicidad, genéticamente programados o provocados por el ambiente. Si estos procesos ocurren en etapas tempranas del desarrollo, antes de que las conexiones sinápticas se completen, provocan un estado de desconectividad del córtex cerebral que da lugar a síntomas de esquizofrenia. Si algunos autores afirman que la ausencia de gliosis en las cortezas cerebrales de las personas con esquizofrenia podrían aumentar el proceso, podrían crear un proceso neurodegenerativo que también lleva a una pérdida neuronal por apoptosis. Ahora vamos a analizar las teorías psicosociales y ambientales. Estas teorías sugieren que la enfermedad se desarrolla por una interacción entre la predisposición genética y factores de riesgo del entorno. Los factores de riesgo del entorno, conocidos como factores ambientales, incluyen el estrés provocado por la pobreza, el desempleo, trauma, etc., el consumo de sustancias, especialmente de la cannabis sativa más conocida como marihuana, las infecciones, las complicaciones durante el embarazo y el parto y algunos factores socioculturales. Las teorías psicosociales como el modelo de vulnerabilidad al estrés proponen que el estrés puede desencadenar los síntomas psicóticos en individuos genéticamente vulnerables. Sin embargo, los factores ambientales deben considerarse como etiologías de los trastornos neuropsiquiátricos en general, incluida la esquizofrenia, dado que se ha demostrado claramente que los factores ambientales y los determinantes sociales de la salud causan o contribuyen a un gran número de afecciones médicas, incluidas las antiguamente conocidas como patologías psiquiátricas, ahora conocidas como trastornos de salud mental. De hecho, la mayoría de las principales iniciativas que han llevado a una disminución de la incidencia de enfermedades en los tiempos modernos se relacionan con intervenciones destinadas a reducir la exposición a riesgos ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales que frecuentemente están relacionados con el desarrollo de patologías de salud mental? La primera son las infecciones virales. La exposición a infecciones virales durante el embarazo o la infancia temprana
pueden aumentar el riesgo de desarrollo de esquizofrenia. Se ha propuesto la presencia de retrovirus que alteran el genoma, infecciones virales activas o inactivas, mecanismos inmunopatológicos activados por virus, mecanismos autoinmunes y efectos secundarios de infecciones virales maternas. Hay estudios que muestran una alta incidencia de esquizofrenia después de exposición prenatal a influenza o varias epidemias de ella, lo que también postula su relación con el invierno. En segundo lugar, el consumo de sustancias. El consumo de drogas durante el embarazo y la adolescencia, especialmente de la marihuana, se ha relacionado con un mayor riesgo de esquizofrenia en múltiples estudios. En tercer lugar, el estrés. El estrés, normalmente generado por situaciones propias de la vida moderna, también en diversos estudios se ha asociado con el desarrollo de esquizofrenia. Vivir en un entorno urbano puede aumentar el riesgo de esquizofrenia debido a factores estresantes como la contaminación, la interacción de factores de vulnerabilidad como las migraciones, posiblemente debido a discriminación, la pobreza y la adaptación a nuevos entornos. Y en cuarto lugar tenemos las complicaciones obstétricas. Estudios de seguimiento de cohorte han demostrado un riesgo relativo del trastorno asociado a patologías durante el embarazo como hipoxia fetal crónica, bajo peso maternal e incompatibilidad de RH, deficiencias nutricionales de la madre durante el primer trimestre de embarazo y estrés intenso durante el embarazo debido a la muerte del esposo. Todo esto aumenta el riesgo de la enfermedad. Otros factores son los factores, dentro de este ámbito, los factores familiares. En un estudio en niños británicos de 4 años, que no tuvieron una buena relación con su madre, se presentó un aumento de hasta 6 veces en el riesgo de desarrollar esquizofrenia. En estudios de adopciones, aquellos niños que fueron adoptados, alejados de su madre y criados en situaciones adversas, tenían más probabilidad de desarrollar el trastorno en comparación con niños criados por padres adoptivos en situaciones de estabilidad. Los pacientes cuyas familias expresan intensamente sus emociones presentan mayor tasa de recaídas que aquellos con una familia menos emotiva. Esta expresión de la emotividad se ha definido como cualquier conducta que suponga una intrusión, ya sea de carácter hostil y crítico o controlador e infantil. De esta forma, aún no está claro si la disfunción familiar puede ser una causa o es más bien una consecuencia de la enfermedad, pero postula que existe un patrón específico familiar que desempeña un papel causal en el desarrollo de la enfermedad, siendo predominante el desarrollo de trastornos psiquiátricos en familias desestructuradas o en comportamientos familiares patológicos que aumentan el estrés emocional que deberá sobrellevar una persona vulnerable. Otro aspecto importante dentro de estas teorías psicosociales y ambientales son los elementos psicodinámicos. Existen elementos psicológicos y ambientales estresantes que propician la aparición de brotes psicóticos, sobre todo en personas que ya los han padecido. Si el clínico, la persona y la familia los conocen y controlan o disminuyen, se ayuda a la persona a que tenga y mantenga su control durante la aparición. Estos elementos son los que normalmente conocemos como estresores o desencadenantes. Y otro aspecto importante en esta teoría es la teoría ambiental y cultural, que refiere que personas esquizofrénicas reaccionan defectuosamente ante su medio, siendo incapaces de responder a estímulos sociales. Un modelo muy utilizado actualmente para todos los trastornos de salud mental, pero que se estudió primariamente con la esquizofrenia, es el modelo de vulnerabilidad al estrés o teoría de vulnerabilidad de estrés, que también se conoce como teoría diátesis-estrés. Bien, son los 3 nombres con los que existe. Esta teoría o modelo postula que la existencia de todos los trastornos de salud mental se debe al estrés como una de las principales causas en el desarrollo de estas enfermedades. Este modelo postula que la presencia de vulnerabilidad biológica, sumado a la presencia de estresores ambientales de difícil manejo para el individuo, son los causantes de la aparición de psicopatologías
porque superan su capacidad de afrontamiento. También especifica que deben existir 4 factores de vulnerabilidad que se conjugan para que aparezcan los trastornos de salud mental y sobre todo la esquizofrenia. El primero son los factores genéticos y biológicos, como la predisposición hereditaria, el desequilibrio químicos y el desequilibrio químico en el cerebro. El segundo son las experiencias tempranas, es decir, traumas, adversidades en la infancia y experiencias de vida negativa. Aquí tenemos algunos ejemplos como el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, la pérdida de un ser querido y la discriminación o la exclusión. En tercer lugar, otro factor importante es la personalidad vulnerable, o sea, la existencia de rasgos de personalidad, baja autoestima, trastornos de personalidad en sí o la existencia de formas de procesar la información de manera negativa. Y finalmente, el cuarto factor de vulnerabilidad son otros factores como el aislamiento social o el bajo nivel socioeconómico. Cuando el estrés se acumula y supera el umbral de tolerancia de una persona vulnerable, pueden empezar a manifestarse síntomas de un trastorno de salud mental. Una persona puede tener una alta vulnerabilidad, pero si el estrés se mantiene bajo control y posee buenas estrategias de afrontamiento, puede no desarrollar un trastorno. Por el contrario, una persona con baja vulnerabilidad podría necesitar una cantidad mayor de estrés para controlar los síntomas. Para que se presente el trastorno de salud mental, mientras menor sea el componente genético, mayor debe ser el factor estresor para poder desencadenar la patología. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud, se debe trabajar con los factores protectores de cada persona y familia para disminuir los factores de riesgo. De esta forma se eliminan completamente la posibilidad del desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores estresores que son importantes a este respecto, tenemos los eventos vitales, como mudanzas, duelos, separaciones, pérdidas de empleo. En segundo lugar, situaciones cotidianas, como plazos de trabajo, conflictos interpersonales. En tercer lugar, condiciones de salud, como enfermedades crónicas y discapacidad. Y en cuarto lugar, la exposición a traumas, como ya veíamos anteriormente, violencia intrafamiliar, abuso infantil, pero también accidentes automovilísticos u cualquier otra experiencia traumática. Dentro de los factores de protección, en primer lugar tenemos el manejo del estrés, la presencia de habilidades de afrontamiento saludables, hobbies y cuidado personal. En segundo lugar, el apoyo social, tener una red de amigos, familiares y profesionales de confianza. Y en tercer lugar, tratamientos, seguir las indicaciones de los profesionales de salud, incluyendo el tratamiento integral y la medicación. En el caso del modelo de vulnerabilidad al estrés, los lóbulos prefrontales del cerebro son extremadamente sensibles al estrés ambiental desde el punto de vista neurobiológico. Cuando Por lo tanto, cuando familiares y conocidos responden negativamente a sus propias necesidades emocionales, la persona se vuelve más vulnerable. Ejemplo, como decíamos anteriormente con otras teorías, la relación deficiente madre-hijo, alteraciones de graves relaciones interpersonales familiares o conceptos rígidos de la realidad. Estas personas pueden presentar mayor vulnerabilidad ante el estrés debido a factores hereditarios, alteraciones en los neurotransmisores o problemas que se hayan presentado durante el embarazo, parto o en el desarrollo infantil, lo cual, sumado al ambiente familiar y social y a los diferentes cambios que se producen en el ciclo vital individual y familiar, reaccionan con dificultad para ordenar la información y resolver los conflictos, lo cual desencadena la patología, sobre todo la esquizofrenia. Debido a esto, también se han estudiado algunos factores de riesgo de esquizofrenia. Todas las teorías han descrito en la literatura varios posibles elementos asociados a la aparición de esquizofrenia. Para algunos de ellos existe una mayor claridad que para otros en relación con las vías a través de las cuales podrían influir en la aparición de la enfermedad. Destacan entre estos factores de riesgo vivir en áreas urbanas, la inmigración, ya sea historia personal o familiar de inmigración,
las complicaciones obstétricas perinatales, nacer a finales de invierno o principios de primavera. El mecanismo que se postula por el cual aumentaría el riesgo de psicosis es por la mayor frecuencia de infecciones respiratorias en el periodo intrauterino. Y finalmente la exposición de la madre a virus herpes simple tipo 2. Como conclusión, las teorías del desarrollo de la esquizofrenia no son mutuamente excluyentes, sino que probablemente interactúen y se complementen entre sí. Se cree que la esquizofrenia es el resultado de una interacción compleja entre la predisposición genética, el neurodesarrollo y los factores ambientales. Esta interacción puede conducir a cambios en la función cerebral, como la neurotransmisión dopaminérgica, la inflamación, la sensibilidad al estrés y la capacidad de respuesta a las experiencias de la vida diaria. La esquizofrenia es un trastorno complejo y multifactorial que necesita más investigaciones para comprender completamente la interacción entre estos factores. Se requieren enfoques de investigación integrales que consideren todos los factores para desarrollar intervenciones preventivas, promoción y tratamientos más eficaces para esta patología. Muchas gracias por escuchar esta cápsula y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.